Vamos a iniciar ya entonces con nuestra primera intervención. El camino hacia una atención universal basada en el paradigma de la salud pública y los derechos humanos. Nos acompañan en esta mesa dos amigos, Luis, Milton. Con Milton ya habíamos tenido oportunidad en otros espacios de La Riot de compartir. Estuviste con nosotros, creo que en Córdoba, en Toledo. En Toledo estuvo con nosotros. Y bueno, Inolvidable, sí. Bueno, estuvimos y en otros espacios también nos encontramos luego, o sea, un gusto que nos acompañes, Milton. Y bueno, Luis también ha estado acompañándonos en todo este proceso, siempre ha sido un aliado de La Riot. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Aunque son amigos, aunque los conocemos, aunque sabemos, digamos, un poco de su recorrido, de todas maneras quiero hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Inicia entonces Luis Alfonso Bello, asesor regional sobre abuso de sustancias, Organización Panamericana de la Salud, médico, psiquiatra con 31 años de experiencia profesional en el campo de la salud a través de trabajo clínico, académico y de gestión en salud mental, prevención y tratamiento de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, con amplio recorrido en el ámbito de la gestión de políticas públicas, diseño, planificación, desarrollo y evaluación, ocupando posiciones gerenciales a nivel nacional y regional, como también desde y en colaboración con organismos internacionales. En la actualidad como asesor regional sobre abuso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud. Inicia entonces Luis. Lo de los 31 años no sé de dónde lo sacó ella, pero se admite. Es que empecé muy temprano. Bueno, buenos días. De verdad, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud y de nuestra directora, la doctora Carice Tien, quiero agradecer a La Riot y en particular a su presidenta el habernos invitado nuevamente a estos seminarios, donde hay un espacio muy valioso de participación y de intercambio con la sociedad civil. Me han pedido particularmente que comparta una ponencia sobre un tema que parece un deseo, es decir, el camino hacia la atención universal basada en el paradigma de salud pública y de los derechos humanos. Afortunadamente me acompaña el amigo Milton Romani, lo cual me honra y vamos a tratar ambos en conjunto de armar esta carta de buenos deseos y de buena disposición. Vamos a ver cómo nos va con este cometido. Quiero iniciar con esta expresión, la dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, que es, digamos, la expresión que se viene usando en el foro de las políticas globales para introducir el elemento de salud pública dentro del ámbito del uso de sustancias. El problema mundial de las drogas viene siendo abordado desde diferentes perspectivas y hay un creciente reconocimiento de la importancia del abordaje de salud pública, no el abordaje médico y no de la sanitarización, como decían hace un momento. No es ese el punto. El punto es cómo la mirada de salud integral se traduce en el abordaje de los problemas por uso de sustancias psicoactivas. Los Estados miembros han suscrito diferentes declaraciones y documentos. Ya Alfonso Abarca hacía mención de la estrategia hemisférica sobre drogas de la CICADOEA. Para ese mismo momento, la Organización Panamericana de la Salud aprobó una estrategia y un plan de acción también que se llama el uso de sustancias psicoactivas y la salud pública.
Esto coincide también con la declaración de Antigua. Fue un periodo de unos 2 o 3 años bastante intenso en preparación a lo que fue la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, se llamó la UNGA, de 2016. Posteriormente se da también una resolución que se adopta en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud, ya esto fue en el 2017, en relación con este tema de la dimensión de salud pública del problema mundial de la droga. Llama la atención porque hacía algo más de 25 años que no se aprobaba una resolución en el seno de la representación de los países en materia de salud, específicamente sobre el abordaje del problema de uso de sustancias psicoactivas. El acceso a los servicios de salud para usuarios problemáticos de drogas, de acuerdo a lo que reporta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tiene una enorme brecha. Es decir, de acuerdo a esta información, solamente 1 de cada 11 personas que requieren servicios de tratamiento por problemas de drogas tiene acceso al mismo. Y esto es un promedio, es decir, esto varía en determinados contextos. Esto puede ser incluso una brecha mayor cuando hablamos de poblaciones de alta vulnerabilidad. La oferta de tratamiento, y aquí es importante recalcarlo, ha estado fundamentalmente basada en la oferta que dan las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, hay, digamos, un dejar hacer que ha sido característico de los entes gubernamentales en relación con este tema. Eso abarca también, por supuesto, la supervisión que se tiene sobre estas actividades, la cual es muy irregular, y ha dado pie a que se presenten algunos fenómenos que, digamos, cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, hablamos de un amplio espectro, desde quienes están haciendo las cosas muy bien, están haciendo las cosas con mucho criterio, con muchas ganas, hasta entes que no tienen ningún tipo de supervisión y que entran de una manera, digamos, voluntaria a ofrecer medidas de intervención que no queremos llamar en principio tratamiento. Esto ha dado toda una situación que es marcadamente irregular, pero que afecta de manera particular a quienes tienen necesidad de los servicios. Es decir, se ofrece servicio, a veces lo único que hay, a veces está muy bien, pero otras veces no está muy bien, y eso lo sabemos todos. Entonces hay una situación como muy compleja que ha llevado a que las organizaciones traten de agruparse, de afiliarse, de modo que puedan garantizar el mejor servicio posible a la población necesitada. Siempre, como en muchos otros temas, son las poblaciones más vulnerables y las que ameritan algún tipo de abordaje especial quienes tienen mayor dificultad para acceso a los servicios. Estas dificultades para acceso a los servicios tienen que ver, digamos, con ubicación geográfica, con la persistencia de algunas prácticas que son prácticas indeseables, como por ejemplo el tratamiento compulsivo, o el tratamiento prolongado sin la necesaria evaluación de las necesidades de las personas que requieren tratamiento, una distribución desigual de servicios que se concentran mayoritariamente en los centros urbanos y dejan zonas huecas. Incluso dentro de las mismas centros urbanos hay huecos donde las personas que tienen problemas no tienen acceso a los servicios integrales. En algunos casos hay limitación del acceso a familiares y allegados con prácticas de aislamiento que se han hecho tradicionales muchas veces en la oferta de servicios y que no tienen una justificación en la evidencia práctica. Hay una escasa supervisión y aplicación de estándares de atención. Tenemos, ¿cuánto era el número? 30 años, decías, más o menos, trabajando con el tema y el tema de estándares de calidad de los servicios ha sido una especie de repetirse
cumplirse, pero se aprueban normas que no se aplican, que no se sirven, que no sirven como referencia, sino que sencillamente son documentos muertos, pero que no se han traducido necesariamente en un mejoramiento de la calidad de los servicios. Muchas veces estas intervenciones implican un costo económico para usuarios y familiares porque no están incluidos en las coberturas de médica y social de los servicios privados de atención. Y eso nuevamente se traduce en una marginación y exclusión de grupos vulnerables que está muy asociado con el estigma y con la violación de derechos. Son ambientes donde fácilmente se puede pasar el límite de lo que implica, digamos, una confrontación a una violación de derechos de las personas. Un elemento fundamental en el tema de acceso es la inequidad. Inequidad que está indudablemente relacionada con la pobreza, es decir, la población pobre es la que tiene mayor probabilidad de enfermarse porque tiene mayor exposición a los determinantes sociales relacionados con la ocurrencia de enfermedades, pero también es la que tiene menos probabilidad de tener acceso a los servicios de manera oportuna, tanto de prevención como de detección y atención. El derecho a la salud, ya lo decía el doctor Escalante hace un momento, es la salud percibida como derecho, no como donación, como derecho de las personas. Es decir, y esto está garantizado constitucionalmente en las legislaciones de muchos países, pero también en las convenciones internacionales. E implica la aplicación gradual y equitativa del derecho a la salud como una obligación del Estado. No como una dádiva, sino como una obligación a la cual el sujeto tiene derecho. Y dentro de ese sujeto incluimos a las personas que están en riesgo o que han desarrollado trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Esto implica indudablemente una mayor exigencia a los sistemas de salud para que provean de respuestas más satisfactorias y más equitativas. ¿Qué es acceso entonces? Acceso es la capacidad de utilizar los servicios. Estos servicios integrales, adecuados, oportunos, de calidad. Y esta capacidad de utilizar los servicios está directamente vinculada con la eliminación de las barreras que actúan como obstáculos para que la persona necesitada accese a los servicios. Y hablamos de barreras geográficas, barreras económicas, barreras socioculturales, organizacionales, cómo se vinculan estos servicios, cómo se organizan, barreras de otros elementos. Destaco el de género porque es un elemento importante al punto que en el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se le dedica un capítulo especial al tema del abordaje de género y la problemática de género asociada al uso de sustancias. Otro elemento que en el ámbito de servicios de salud se menciona es la cobertura. Cobertura definida como la capacidad de responder a las necesidades. Y cobertura universal, entenderemos por cobertura universal cuando esta cobertura de servicio, digamos, le permite acceso a toda la población sin exclusión de ningún tipo. Eso implica disponer de infraestructura, disponer de recursos humanos, disponer de tecnología, de medicamentos y, por supuesto, disponer del financiamiento que va a permitir que eso sea posible. Aquí entramos en el tema de acceso universal a la salud. El acceso universal a la salud forma parte de la agenda pública global. Es una meta general de los sistemas de salud y ha sido concebida como una ruta para resolver esas necesidades insatisfechas o desigualdades de la salud. La OPS en el año 2014 aprobó una estrategia regional para el acceso universal a la salud, la cual tiene como objetivos fundamentales el fortalecer los sistemas de salud, el ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud integrales y de calidad, brindar la protección financiera a estos sistemas y que sean políticas sociales sobre determinantes sociales e inequidades. ¿Cuál es nuestro desafío quienes trabajamos en esta área? Es cómo montar a nuestro tema en esa plataforma. Porque mirándolo desde dentro, cuando se definió
la política de sistema de salud y el acceso universal a la salud, yo les puedo asegurar que no se estaba pensando en usuarios problemáticos de sustancias psicoactivas. Se estaba pensando en otros temas que son más tradicionales dentro del ámbito de la salud. Estamos hablando de mortalidad materna, de mortalidad infantil, estamos hablando de diabetes, de hipertensión, pero seguramente que no estábamos pensando necesariamente en salud mental y en uso de sustancias psicoactivas. Es nuestro desafío cómo colocar este tema, cómo visibilizarlo y cómo montarlo en ese tren del acceso universal a la salud. Entonces, la cobertura universal de salud consiste en asegurar que todas las personas, comunidades, tengan el acceso a los servicios que necesitan. Servicios que además sean de la calidad requerida para poder ser eficaces y que eso no comprometa el bienestar y el equilibrio, digamos, financiero de las personas, ni los exponga a dificultades. Este es todo un tema. Entonces, esta cobertura universal de salud está asociada a políticas y programas que están orientadas a obtener una mayor equidad, que tienen el desafío de un perfil sociodemográfico cambiante, es decir, ya los problemas para los cuales fueron ideados los sistemas de salud, que eran fundamentalmente enfermedades transmisibles, han venido cambiando hacia el tema de las enfermedades crónicas. Es decir, mientras hemos sido capaces de resolver con mayor eficacia el problema de las infecciones, de la mortalidad por infecciones, tenemos una prolongación de la vida, lo cual hace que ciertas enfermedades sean en este momento quienes están teniendo un mayor peso en términos de discapacidad y demanda a los servicios. Vemos, por ejemplo, cómo la depresión se convierte en la principal causa de discapacidad para los actuales momentos. Entonces, esto es todo un reto para sistemas de salud que no están diseñados necesariamente para abordar este tema. ¿Y cómo mirar esto vinculado a las políticas de desarrollo? Es decir, la salud ha sido definida dentro de la Agenda 2030 como un ingrediente fundamental, es decir, no puede haber desarrollo sostenible sin salud. Por lo tanto, las políticas de salud forman parte de la inversión social y son un ingrediente inseparable de la política de desarrollo de los pueblos. Bien. Eso implica manejar un paquete de servicios que sea adecuado, inclusión dentro de ese paquete de los grupos pobres y vulnerables, y todo el desafío, todo el reto que esto implica para la atención primaria de salud, con los correspondientes incentivos financieros. ¿Qué puede ocurrir? O sea, cuando hay garantías explícitas de acceso a los servicios, entonces hay más población protegida, pero debe haber entonces como correlato de esta intervención digamos, el subsidio para poblaciones específicas, con una cobertura más igualitaria y con un aumento del gasto público en salud. Y ahí entramos en problemas porque muchas veces las políticas de desarrollo deciden no invertir en aquellas, digamos, en aquellas iniciativas donde el retorno no se ve suficientemente claro. Las redes integradas de servicios han sido reconocidas como una herramienta para, digamos, mejorar la cobertura y para facilitar el que esta cobertura universal de salud sea posible. Y hablamos como redes de organizaciones, es una herramienta, digamos, que incluye a las organizaciones prestadoras articuladas, y cuando hablo de organizaciones prestadoras no estoy refiriéndome solamente a aquellas que dependen de manera directa de los ministerios de salud, sino todas las organizaciones que de alguna manera se vinculan con intervenciones que tienen que ver con la salud. Estas redes deben estar dispuestas a, digamos, a ser auditables, es decir, a decir, bueno, lo que nosotros hacemos tiene tales resultados, y la inversión, por supuesto, que es susceptible de ser evaluada con criterios de eficacia y de buena administración. No requiere que todos los servicios sean de propiedad pública,
puede haber arreglos de tipo contractual o alianzas estratégicas entre sectores, digamos, de tipo público o sectores no gubernamentales. Los servicios pueden ser complementarios y también pueden ser servicios compartidos, es decir, no existe una manera única de plantearse estos servicios. Entonces, cuando estamos hablando de cobertura universal y calidad de servicios, estamos hablando de servicios de salud integrados que están centrados en las personas, en los usuarios y no en la organización de los servicios. Muchas veces nos encontramos que los servicios están organizados para su propia dinámica de prestación de servicios y no en las necesidades de los usuarios. Esto define la ubicación, define los horarios de funcionamiento que están más en función del personal y de la manera como se organizan los servicios y no de las características que tiene un problema, de modo de que puedan responder a esta serie de retos emergentes e innovadores. Un elemento básico aquí es el tema de la calidad. La calidad, digamos, acceso, pero también acceso a servicios que sean lo suficientemente buenos. Y calidad es fundamentalmente que los servicios sirvan para lo que se supone que deban servir y que sean satisfactorios para el usuario. Es decir, sean servicios donde la persona se siente bien atendida, pero que además esa buena atención se corresponda con lo que la evidencia científica dice acerca de una buena atención. Entonces, una atención de calidad tiene que ser eficaz en el sentido de que si es un centro de tratamiento o de prevención, debe ser capaz probadamente de mejorar la situación de salud de las personas. Debe ser segura, no debe exponerlo a riesgos innecesarios. Entonces ahí entramos en otro elemento. Muchas veces los servicios se prestan en condiciones, incluso en condiciones de infraestructura y habitabilidad que ponen en peligro el riesgo para los usuarios, en zonas vulnerables o en condiciones de hacinamiento donde se puede exponer los sujetos a ser contagiados por enfermedades infecciosas. Tema, por ejemplo, la tuberculosis, que es altamente frecuente en ciertas poblaciones. Sin embargo, vemos entonces que en un solo ambiente no se toman las medidas necesarias. Debe ser centrada en el usuario, debe ser oportuna, debe estar disponible cuando el sujeto lo necesita, debe ser equitativa, es decir, que alcance para todos en todas las circunstancias, y debe estar absolutamente integrada y ser eficiente. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de que sean costos sostenibles. La meta 3.8 está relacionada con la cobertura universal de salud. Existe otra meta también, que es la 3.4 y la 3.5, están directamente vinculadas con el acceso a los programas de salud mental y el acceso a tratamiento para personas con uso de alcohol y uso de sustancias, dentro de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la calidad y acceso a los servicios de salud y uso de sustancias psicoactivas es un tema clave a nivel global, regional y a nivel de país. Y aunque el tema ha estado en la agenda de la cooperación internacional desde hace casi 30 años, el avance no ha sido muy homogéneo, ha sido muy desigual y queda mucho por hacer, y está definitivamente vinculado al enfoque de determinantes sociales y de las metas globales de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, espero que no me haya pasado el tiempo. Muy bien. Se quedó, sí, él tenía. Bueno, entonces ahora agradecemos a Luis su intervención. Pasamos la palabra a Milton Romani, embajador y secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Presidencia Uruguay, licenciado en Psicología por la Universidad de la República, Premio WOLA Washington Office for Latinoamérica de Derechos Humanos 2013, ha sido secretario general de la Junta Nacional de Drogas desde 2005 hasta 2011, embajador itinerante para temas de derechos humanos y drogas durante los años 2011-2012 y embajador representante de Uruguay ante la OEA desde 2012 hasta 2014, con amplia experiencia docente y de representación de Uruguay ante organismos internacionales, CICAD, Comisión de Estupefacientes de COSOC y grupos de alto nivel, como el encargado de la elaboración de la estrategia hemisférica y plan de acción de CICAD-OEA, implicado además en múltiples actividades de incidencia pro derechos humanos desde la sociedad civil,
destacando su colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con las abuelas de Plaza de Mayo, asesorando y fundando madres y familiares de uruguayos desaparecidos en Argentina. Milton, dale la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente junto a todos y en este espléndido lugar de la cooperación española, nuevamente aquí, compartiendo con ustedes una serie de ideas que ahora, como no tengo todos esos cargos que pesaban en la mochila, puedo ser más provocativo, porque yo siempre fui un poco provocativa. Y digo explícitamente que voy a ser provocativo porque creo que cuando hablamos de derechos humanos y en particular el derecho a la salud vinculado con el tema de drogas y nos proponemos analizar el camino hacia una atención universal basado en salud pública y derechos humanos, tenemos que ser respetuosos de la diversidad de enfoques, pero muy enfáticos en decir que todavía tenemos que debatir mucho y tenemos que deconstruir caminos que se han generado en este tema. Porque el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas cumple ahora 110 años desde que se reunió la Comisión de Shanghái en el año 1909 y participó activamente China, Estados Unidos, a través de su embajador en Filipinas, el obispo episcopal Charles Brent, que después se hizo más famoso con la ley seca en Estados Unidos. Lo digo a propósito esto. En donde participaron las potencias europeas, como Francia e Inglaterra y Holanda, que humillaron a China en 2 guerras, porque eran potencias que reclamaban la libertad de puertos y la libertad de comercio y hacían la triangulación del opio cultivado en la India y en Bangladesh por productos a cambio de opio. Es decir, ellos traían el opio que se fue introduciendo en China y se llevaban la seda y la porcelana de China. Ese es el origen de la discusión del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas, donde los liberales querían imponer un concepto del mercado de drogas. Hay una célebre carta del emperador chino a la reina Victoria, porque fue cuando Inglaterra se quedó con Hong Kong. Es decir, esa es la historia del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas, que partió no solo de la premisa, yo la califico de pensamiento mágico, en donde prohibías la producción, circulación y consumo absoluto de drogas y el problema estaba solucionado. No solamente ese fue uno de los fines de las convenciones. El otro fin era salvaguardar y garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas. Precepto este que la JIFE año por año dice está incumplido. Es decir, la comunidad internacional incumple uno de los fines últimos de la convención, que es asegurar que los opiáceos para calmar el dolor lleguen y no llegan al 85% de la humanidad. Quiere decir que en materia de incumplimiento de las convenciones hay que revisar todo. Porque yo fui integrante del grupo de alto nivel que redactó, junto a la doctora Paulina Duarte, redactó la estrategia hemisférica. Y agradezco que Diego les haya comunicado que también fui redactor de la estrategia nacional y me tocó el honor de contribuir al informe sobre drogas
excelente informe que contempla la diversidad de los enfoques de la OEA, que fue aprobado en la Asamblea General, en la 43 Asamblea General celebrada en Antigua Guatemala, y hay una declaración de Antigua que es muy poderosa, muy potente. Digo esto porque, primero, el relato y los principios sobre salud pública, derechos humanos y desarrollo son relativamente nuevos en los discursos sobre drogas. Yo los invito a que recorran. Ahora es muy fácil porque si ponen el texto de las convenciones y el buscador ortográfico, pueden recorrer las 3 convenciones que no hablan un pito de derechos humanos. Solamente en el artículo 14 de la del 88 y vinculado a otras cosas. No se habla. Y la primera convención fue del año 61, a pocos años de que se enunciara la declaración. Es llamativo esto. Entonces, hay motivos estructurales, desde mi punto de vista, que hay que revisarlos, hay que confrontarlos, hay que discutirlos políticamente y culturalmente, porque son, a mi modesto entender, los que impiden que se cumpla el derecho a la salud. Porque yo me pregunto, les pregunto a ustedes, tenemos que preguntarnos, ustedes como sociedad civil, pero a los que construyen, ¿cómo una cosa tan elemental, humanitaria, como garantizar la salud para los adictos y para los que tienen problemas con drogas, que es un universo mucho más amplio? Y no solamente drogas ilícitas. Tenemos graves problemas para establecer dispositivos tempranos de acción en materia de consumo nocivo de alcohol, como tenemos en todos los países problemas. ¿Cómo una cosa tan elemental y sencilla, solamente sostenido por los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos? A lo mejor no es el enfoque mejor. Algunos dirán, bueno, pero es lo que hay. Yo he derivado mucha gente, por supuesto, bueno, los 12 pasos, bueno, es una valoración crítica, pero lo que es más crítico es que en algunos lugares sea el único dispositivo que existe para atender adecuadamente la problemática del abuso de drogas. Y acá me voy a permitir, con la licencia de Alfonso, que es psiquiatra, es que, claro, no, porque acá hay un doble problema, ¿no? Y es que el enfoque que se ha usado para tratar problemas de drogas ha sido, a mi entender, excesivamente psiquiátrico, con una base excesivamente biologicista y muchas veces reducido al fenómeno adictivo, que es un mecanismo importante, pero que no contempla el universo, para mí, mucho más amplio que significa el fenómeno multidimensional del consumo de drogas. Yo creo que es un fenómeno social que está referido a los vínculos, la trama vincular de todos los hombres y mujeres viviendo en comunidad también se refiere al vínculo con una mercancía muy fetichizada. Pobre Marx, hablando de la fetichización de la mercancía, si hay una mercancía que está fetichizada es la droga, ¿no? Las drogas, porque este es otro de los problemas, que se ha constreñido a la droga y aparece siempre como alarma y no como urgencia, como alarma social para intereses políticos y geopolíticos, pero no como urgencia de la sociedad y de las políticas públicas. Claro, acá tendríamos que poner también en consideración porque en la mayoría de nuestros países los presupuestos militares son mayores a veces que los presupuestos de salud. El otro día leí en la BBC
de Londres, que Estados Unidos, el factotum de la guerra contra las drogas en nuestro continente, lleva gastado en Afganistán, que la tiene ocupado, es decir, si hay un non plus ultra de la guerra contra las drogas es Afganistán, productor del 88% del opio. Estados Unidos tiene una crisis de opiáceos no por circulación ilícita, sino por promoción de la industria farmacéutica, y ha tenido 70.000 muertos en el año 2017, ha gastado 1.570 millones en Afganistán. ¿Y saben lo que? Han bombardeado. La producción de opio está duplicada en estos momentos. Desde que empezó la guerra y la ocupación, ahora la producción de opio está diversificada. Los afganos que se dedican a eso ya no exportan la materia prima bruta, sino que la elaboran en el lugar. ¿Saben cuándo fue la única vez que no hubo producción de la amapola en Afganistán? En el año 2001, con gobierno talibán. Paradojas de la cosa, el gobierno talibán, con una mentalidad religiosa, dice no se planta más, no se plantó más. Vino la invasión, dijo, bueno, vamos, planten. Hago estos comentarios porque hay veces que cuesta creer que una cosa tan eficaz y eficiente como atender a los consumidores problemáticos de salud cueste tanto esfuerzo y haya que romper tanto dogmatismo y mentes rígidas que habiliten y que permitan. Estoy leyendo el informe sobre drogas de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Solo 79 países han puesto en funcionamiento programas de distribución de agujas y jeringuillas y servicios de tratamiento de sustitución con opioides. El nivel de cobertura de ambos tipos de intervenciones se clasificó como alto en tan solo 4 de estos países. Acá hay evidencia empírica, pragmática. Los dispositivos de reducción de daño en Europa y en muchas ciudades, en Vancouver, salvaron vidas. Ustedes no se imaginan, yo estuve también como jefe de delegación en UNGAS 2016, lo que ha costado introducir el tema de reducción de daños, que búsquenla por ahí, tiene una redacción de tal forma que quiere decir esto, quiere decir lo otro, para poder poner que el gato existe, ¿no? Porque los enfoques y programas de reducción de daños no son un invento ni una propuesta, existen, pueden evaluarse, ya se sabe cómo actúan. Sigue diciendo, la información sobre la disponibilidad del programa de detección de VIH de orientación y de terapia antirretroviral sigue siendo escasa. Solo 34 países pudieron confirmar la disponibilidad de estos programas y 17 confirmaron que carecían en absoluto de estos programas. Unido a esto, hay también 34 países, no los mismos, que siguen teniendo pena de muerte para ofensas incluso menores en materia de drogas. Y esto, en las 3 sesiones especiales de la Asamblea General, la que hicieron en 1990, 98 y 2016, y todos los años en Viena, cuesta aprobar una moción que siempre la presenta la Unión Europea y que Uruguay ha acompañado siempre, sobre moratoria de la pena de muerte vinculada con el tema de drogas. No se ha podido. Siempre ha quedado en veremos. Al decir, yo creo que es muy posible, no digo fácil, pero no es una cosa tan retorcida el desplegar dispositivos que contemplen
la cobertura universal, y eso es una responsabilidad del Estado, en coparticipación con la sociedad civil, pero el que lo tiene que garantizar es el Estado. No tercerizando, como han hecho en muchos países de nuestra América Latina. Yo he visto derrochar millones de dólares en tratamientos que no han sido ni evaluados ni certificados, y vino la onda aquella de la comunidad terapéutica, y algunas comunidades terapéuticas de tipo religioso violan sistemáticamente los derechos humanos, violan, empezando por la política de encierro, o por las propuestas de internación compulsiva, que acá tuvimos una polémica, y todavía siguen algunos pensando que la internación compulsiva es el non plus ultra de salud pública. No es así. Creo que la cobertura universal y la sociedad civil en esto puede ayudar mucho. No solamente la sociedad civil especializada en drogas, la sociedad civil que tenga acción social a nivel territorial, que ese es el mayor desafío. Porque, valga la redundancia, el problema de drogas no lo arreglamos los drogólogos. Ni siquiera los millones de dólares que a veces se invierten en dispositivos de tercer nivel. Sí, son muy útiles y necesarios, pero necesitamos llegar a la comunidad y tener políticas locales que permitan la prevención, la reducción de daños, la captación temprana y la derivación oportuna cuando sea necesario. Para eso hay que tener una red y una gestión local de todos los recursos sociales que hacen al desarrollo social, a las políticas públicas de protección, incluidas los consumos problemáticos de drogas. Bueno, ustedes saben, yo soy partidario. Sí, señor, lo he defendido en todo. La regulación de mercados es un principio estratégico para el desarrollo sostenible, ya no para el tema de drogas, para el desarrollo sostenible. En esa polémica a veces boa, mercado, Estado, no, hay que regular el mercado y también hay que regular al Estado, por supuesto, y la participación de la sociedad civil en la regulación de políticas públicas es necesario porque hay que regularlo también. Y la regulación de mercados se impone como una necesidad brutal en el mercado ilícito de drogas, porque es absurdo que lo regule el narcotráfico y la aplicación a veces injusta de la ley penal y no lo regule el Estado. Pero vuelvo a reiterar, no solamente para el mercado ilícito de sustancias, sino de todas las sustancias de efecto psicoactivo. Y por una buena vez de todas, poder seguir el camino que seguimos muchos países, y Uruguay se honra en haber tenido un liderazgo en eso, como se reguló el mercado y del tema tabaco. No lo hemos podido hacer en el alcohol, y es un desafío permanente por muchos motivos, entre otras cosas porque el entramado vincular y social del alcohol es muy diferente al del tabaco y de las drogas ilícitas. Mi suegro Coco tenía unos viñedos y unas parras y hacía su vino tinto. Andar a regular eso es difícil. Y es difícil. No es imposible, pero lo pongo como un ejemplo. Bien, dicho esto, cierro robándole Te quedan 5 minutos. Ah, bueno, entonces sigo. Ah, bueno, esperá que tengo acá. ¿Puedes cantar algo? No, cantar.
En el año 2008 me tocó presentar un proyecto de declaración en la Comisión de Estupefacientes, muy bien, en Viena, que fue muy polémica, muy debatida, sobre debida adecuación de los instrumentos de derechos humanos al sistema internacional de fiscalización de drogas. Algunos estados se enojaron muchísimo porque dijeron: acá en Viena se discute drogas, derechos humanos en Ginebra, no venga a joder aquí que estamos bien. Después de un intenso debate en la que incluso amenazamos con pedir votación, cosa que es sacrilegio. En Viena se supone que el consenso de Viena se aprueba todo o se rechaza todo por consenso, ¿no? Como las declaraciones presentadas de la Unión Europea sobre pena de muerte. Al otro año, el señor Antonio María Costa, que fue secretario ejecutivo de UNO, en su discurso de apertura estaba muy preocupado por el predicamento que había tenido la Comisión Global para Políticas de Drogas, que siguen encabezando Fernando Enrique Cardoso, Cedillo, mi amiga, que me aprecio mucho de ser su amigo, Ruth Dreyfus, expresidenta de Suiza, y planteó algo que recuerdo perfectamente. Él decía: las drogas no hacen daño porque se fiscalizan porque hacen daño. Yo, después, cuando me tocó intervenir, yo dije que eso era haciendo gala de mis conocimientos en lógica formal, le dije que eso era un paralogismo de falsa oposición, porque en realidad se fiscalizan, sí, porque hacen daño, sí, pero el debate político, el debate necesario es cómo se fiscalizan, con qué equilibrio se fiscalizan. Hemos tenido una aplicación desequilibrada en todo el mundo de las políticas de droga, pensando que la reducción de la oferta iba a impedir que se llegara a ellas, y además en una formulación económica muy discutible que la rebatió excelentemente la escuela de Chicago de Milton Friedman y Gary Becker, que no están en mis horizontes ideológicos, pero la formulación era que la prohibición y la interdicción encarecía el producto y por eso hacía más inaccesible. Para mí un disparate. Con la misma lógica puedo decir, eso mismo lo que genera es más violencia. Lo que genera el encarecimiento y la poca accesibilidad a las drogas, lo que genera, y está demostrado, genera más violencia. El mundo gasta, no son cifras mías, son cifras evaluadas, 100.000 millones de dólares en reducción de la oferta. 100.000 millones de dólares para un mercado que está se calcula que entre 350 y 500.000 dólares es el mercado ilícito de drogas. Es decir, que estamos gastando una barbaridad con una eficiencia absurda. Existen muchos observatorios de todo tipo donde se analizan perfectamente el nivel de incautaciones y las encuestas sobre el consumo. Y lo he buscado para esta ponencia, no he encontrado ningún observatorio ni ningún sistema que evalúe los sistemas de tratamiento. No lo encontré. Puede ser que lo haya, pero yo no lo encontré. Y tampoco
pude evaluar, pero es un ejercicio que podemos hacer todos en nuestros países, cuánto se gasta en una cosa y cuánto se gasta en otra. Es abismal. Para decirlo con palabras de Kofi Annan, que fue secretario general de Naciones Unidas, y que en el año 1998 brindó por un mundo libre sin drogas. Como dice un pariente mío, Oriol Romaní, es una distopía, porque en realidad los hombres y mujeres consumimos todo tipo de sustancias, cometemos pecados, es decir, toda la idea judea-cristiana es porque cometemos pecado, porque, pero es así, y porque no es casualidad que Charles Bren era episcopal. Lo que podemos hacer es gestionar los riesgos y, como decía Kofi Annan, las drogas han hecho muchos daños, pero las políticas de drogas han hecho mucho más daños. Eso lo dijo Kofi Annan, lo pueden buscar, en un artículo que publicó en el Huffington Post antes de la UNGAS 2016, porque él había revisado ese brindis por un mundo libre sin drogas y ahora abogaba por la legalización y la regulación de todas las drogas, cosa que yo comparto. Entre el prohibicionismo dogmático que ha incrementado la guerra contra las drogas y el camino de la reducción de daño, de salud pública y de regulación de mercados, mi opinión es que este es un camino mucho más sensato, eficaz, eficiente y humanitario. Nada más. Muchas gracias a Luis y a Milton por sus intervenciones. Creo que ponen sobre la mesa elementos muy importantes de debate. Voy a dar paso a unas 2, 3 preguntas para que podamos comentar acerca de... Uno tiene su micrófono, si quiere. No hay preguntas. Bueno, yo comento mi sensación. Josep, ¿quieres hablar? ¿Quieres hacer una...? Bueno, vi que estabas... Da el micrófono, Josep. A mí sí que me hubiera gustado saber en qué punto, porque realmente la situación que tenemos desde constatación de que los aspectos de cobertura, de atención, de acceso. ¿está funcionando o no? Se oye bien. ¿Sí? ¿No? Se oye bien hablado. Son malos, son más allá de los aspectos de prejuicio, estigma, que está arrastrándose un modelo de prohibición, de fiscalización, que son argumentos después por el cual la persona con una problemática de drogodependencia, problemática referida al tema de drogas, no encuentra la cobertura. Es decir, que hay un sesgo de atención en la cual seguramente el elemento de culpabilidad está ahí muy presente y por ello la cobertura no se da como debería ser para otras problemáticas de salud que puedan existir. Pero ese proceso, ¿en qué punto está en avance en comparación entre países? Hay países dentro de Latinoamérica que pueden ser modelo de formas de entender la cobertura universal. Un poco para hacer un dibujo más detallado de la situación en la cual nos encontramos. Sí que me dijo que tampoco no hay un estudio o se ha encontrado un trabajo que haga poco sobre validar o evaluar cómo están estos sistemas, pero a mí me interesaría saber si tenéis un poco más de conocimiento sobre ello. Ahora lo he hecho bien, ¿ves? Ahora me lleva bien. Antes no te oí la pregunta. Yo creo que la brecha sigue siendo grande, pero se ha avanzado.
Es decir, si comparamos la situación de hace 20 años, cuando todavía se discutía si se debía considerar al usuario de sustancias como un paciente dentro del sistema de salud o no, y eso era motivo de discusiones muy intensas. Es decir, hay un problema de salud general asociado a esto, que no lo reducimos a un evento neurobiológico, pero que indudablemente tiene una base neurobiológica con unos componentes psicosociales muy fuertes, muy determinantes. Ahora bien, hermanado con lo que ha ocurrido tradicionalmente en salud mental, el tema ha sido difícil de entrar. Estamos hablando de que la clasificación internacional de enfermedades y el poder aclarar dentro de un grupo de códigos, al igual que las otras enfermedades, es un hecho relativamente reciente dentro de la definición de los problemas de salud al uso de sustancias. Nos encontramos con la enorme dificultad que tiene que ver esto. Sin embargo, encontramos países, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Colombia, donde se incluye el tema de salud mental dentro de la cobertura obligatoria de servicio. Es un enorme avance. No ha resuelto el problema, sigue habiendo resistencia. Vengo de estar en Argentina hace un par de días y vemos las dificultades que hay, por ejemplo, entre los grupos de efectores que trabajan con las poblaciones de villas y los que están a nivel hospitalario. Es decir, hay una brecha enorme en el sistema hospitalario y que responde a diversas cosas. Responde a una manera tradicional de planificar los servicios, responde a darle prioridad a situaciones que son, digamos, dentro del punto de vista poblacional, consideradas como enfermedades más dignas, si se quiere, como más dignas de ser atendidos tempranamente. Es decir, todavía hay un trabajo interesante que hay que llevar adelante y que tenemos nosotros, los que hemos estado trabajando sobre este tema, aprender a movernos, a salirnos del enfoque alterno, a integrarnos también a los sistemas de salud. La normalización de la atención sigue siendo un enorme reto para la región, pero hay una resistencia que es por parte del sistema que no le da entrada, pero por otra parte una resistencia particular al cambio por parte de quienes venimos trabajando en el tema, que encontramos cierto grado de regodeo narcisista en seguir manteniéndonos en una especie de aislamiento y de poseedores de un conocimiento especial. Y decimos entonces lo complejo que es el tema del abuso de sustancias. Si esto fuera tan complejo, no se resolviera con intervenciones tan básicas como la de los grupos de autoayuda durante mucho tiempo. Es decir, hay gente que decide no consumir y no consume. Entonces no estamos hablando de ciencia espacial, estamos hablando de una construcción ideológica acerca de un tema al cual estamos cargando de enormes dificultades, cuando los que efectivamente hemos trabajado en esto, sí, es dificultad, pero yo no creo que esto sea más difícil de tratar que una diabetes, que una hipertensión, que un problema renal. Es decir, hay dificultades que son propias de las características del problema, pero que no son necesariamente obstáculos insalvables. Entonces yo creo que tenemos que romper un poco la barrera de lado y lado. Es decir, no solo el sistema de salud que no nos da entrada, sino que nosotros no estamos particularmente interesados a integrarnos al sistema de salud formal. Cierto que perdemos cierto grado de exclusividad, y eso actúa en perjuicio de los usuarios. Entonces, cuando hablamos de atención centrada en el cliente o en el usuario, tenemos que considerar ese elemento también. No, ahora. Bueno, es que esto da para mucho debate, ¿eh? Porque claro, se han dicho aquí, ahora mismo acabas de decir una cantidad de cosas que me encantaría poder estar debatiendo toda la mañana. A ver, colocarlo en un sitio o en otro, no estamos diciendo, y creo que no estamos diciendo que es complicadísimo, no. Es un problema que tiene múltiples aristas en las que tenemos que trabajar. Ponerlo en un sitio o ponerlo en otro hace que la visión no sea la misma y que los medios no sean de esa visión global que estamos teniendo de lo que son las adicciones. De esa visión global que tiene determinantes sociales, que tiene determinantes físicos, psicológicos, que tiene... O sea, todas aquellas
cosas según donde tú lo pongas. El problema que estamos teniendo en crear una red es que si esa red, dónde pone el tono, dónde pone el qué, si ya creas que es una enfermedad y es una enfermedad mental, pues va a ser de una manera que se va a hacer la red que si la pones en otro lugar. O sea, si no tenemos la visión global, esté donde esté, va a ser muy difícil que se dé la respuesta adecuada a las personas que tenemos. Ciertamente hay unos que simplemente dejándolo se curan. Por lo tanto, yo digo, ¿es una enfermedad o es un trastorno de conducta? Si se curan por dejarlo de consumir, resulta que, bueno, miremos a ver qué es lo que pasa, cómo tenemos que nombrarlo. Y si es un trastorno de conducta, con todas estas esferas que no todos cumplen, hay unos que tienen problemas de salud mental, hay otros que no, hay unos que tienen problemas de determinantes sociales que les impiden salir adelante, hay otros que no, hay unos que están en vulnerabilidad total, hay otros que están integrados socialmente, hay de todo. Pero si queremos solventar el abanico de todas estas situaciones, tenemos que saber, cuando hablamos de adicciones y de red y de lo que tenemos que tratar, o sea, del modelo que tenemos que tener, esté donde esté, se tiene que cumplir. Esto por un lado. Y por otro, los servicios que se necesitan, cuando dices todas las personas acceso a servicios que necesitan. Yo digo, ¿quién determina, que está en la misma línea, quién determina los servicios que necesitan? No se han determinado todavía. No hay una red que determine los servicios. Quiero, a propósito de tu intervención, bueno, bienvenido sea al debate. Porque así se mueve la cosa, porque sin debate. Estoy de acuerdo con Luis que se ha avanzado en general. Ahora, tanto la pregunta tuya como la del compañero anterior me obligan a poner el énfasis nuevamente en que, de una forma u otra, hay un rol de las organizaciones de la sociedad civil que es de exigencia, de reclamo de las obligaciones del Estado, y el Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud, sea como sea, esté acá, esté allá. Después viene el asunto de los protocolos y la evaluación. Bueno, en eso es más complicado, pero que toda persona tiene derecho a consultar, consuma o no consuma droga. El consumo de droga, yo estoy de acuerdo con Luis. Sí, se dice muchas veces, hay poco apego al tratamiento de los adictos. Y el apego al tratamiento de la obesidad o de la diabetes es complicado también, ¿no? Tan complicado. Entonces, yo hice no quiero decir que todo vale y entonces cualquier protocolo vale no. Digo que hay que tener, cuando se ofrecen servicios, una inevitable diversidad donde se garantice el trato humano, la evidencia científica, por supuesto, pero donde no hay una sola escuela ni un solo protocolo que te asegure la salud. Y yo, en el caso de las personas que tienen adicción o que tienen problemas con las drogas, no estoy seguro que el paradigma de la curación sea la abstención. Estoy de acuerdo con Freud, que si trabaja y ama, bueno, aunque consuma, y eso no produce problemas para él y para los terceros, no le vería ningún problema. Y las escuelas y yo recuerdo haber hecho un seminario con el profesor Ricardo Bernardi, que para quienes no son uruguayos es un pope del psicoanálisis en Uruguay, y que
desarrolló una línea de la Internacional Psicoanalítica que era investigación en psicoterapia. Y esto hace 10 años atrás se trabajó muchísimo y se hizo un análisis muy interesante sobre las terapias de base cognitiva, las terapias de base gestáltica, las terapias de base psicoanalítica. Eficacia y eficiencia con estudios y encuestas randomizadas y con doble ciego y toda la parafernalia. Para decírselo a ojo buen cubero, más o menos la eficacia y la eficiencia de la salud en materia de psicoterapia era la misma. Más o menos era la misma. No era el enfoque teórico, técnico, el que garantizaba. Y cuando desarmaban los factores que incluían a la psicoterapia, el que se llevaba el 30% de incidencia en la eficacia era la alianza terapéutica. Era la empatía que tenía el paciente con su terapeuta, el vínculo. Entonces, allí es donde se juega un partido muy, muy importante y donde creo que no estaría mal que hiciéramos hincapié cuando formamos gente en la importancia que tiene el vínculo empático con el que está enfrente tuyo, está sufriendo, está padeciendo, y no lo condenes a la enfermedad, sino que desarrolles junto a él un camino para su recuperación integral. Probablemente yo no me explico muy bien en relación con algunas cosas, pero la ocurrencia de un fenómeno que determina una ruptura del equilibrio salud-enfermedad y tal, que se puede ocurrir en diferentes circunstancias. Si lo sacamos del tema uso de sustancia y nos imaginamos un tuberculoso, la tuberculosis es una cosa más concreta que la tuberculosis, probablemente difícilmente encontremos otra cosa. Es una acción de un ente biológico sobre un tejido orgánico que produce una enfermedad. O sea, nadie duda de que la tuberculosis puede ser una enfermedad. Ahora, dependiendo del órgano que afecte, la tuberculosis puede tener unas manifestaciones, puede tener otras. Puede ser una tuberculosis pulmonar, puede ser una tuberculosis ósea, puede ser una tuberculosis renal, y las características del sufrimiento van a ser diferentes. Pero hay un contexto en particular que no podemos dejar de lado. La tuberculosis es una enfermedad de la pobreza. Entonces, el contacto con el microbio no es igual entre una persona que está en una situación de vulnerabilidad que en otra. Una persona que está bien comido, bien vestido, probablemente va a entrar en contacto con la bacteria, pero no se va a enfermar de la misma manera. Y lo mismo ocurre con las drogas, en el sentido de que la persona que consume drogas puede tener diferente impacto. No solamente, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, Milton, no es un problema de salud mental, ni es un problema única y exclusivamente de la conducta. Una persona que fuma pasta base, por ejemplo, tiene severos problemas de tipo orgánico en órganos que no tienen nada que ver con la salud mental. Con su sistema pulmonar, tiene problemas dentarios, tiene problemas de diversa índole. Entonces, no podemos reducir el tema a una intervención psiquiátrica o una intervención conductual. Es un enfoque global. Además, las condiciones en las que ese sujeto vive, ese sujeto puede consumir cocaína y puede funcionar, amar y trabajar y todas estas cosas, y probablemente no lo va a afectar lo mismo porque no tiene eso como única opción. En algunas poblaciones el consumo de drogas no es una elección, es un mandato. Y nosotros debemos nuestro trabajo es pasar de ese mandato a que sea una cosa, que sea elección de la gente, porque a fin de cuentas el consumir drogas es un factor de riesgo, no es una enfermedad en sí mismo. Entonces, ¿quién interviene y cómo interviene y cuáles son las necesidades? Eso es lo que nos dice, hay que hacer una caracterización de los problemas a nivel individual y a nivel poblacional, y en función de eso, entonces proponer respuestas. Pero no
intervenciones talla única que sirven para todo de la misma manera, y la sobrevaloración. Yo me he opuesto, por ejemplo, cuando nos pasan algunas regulaciones que exigen que tenga que haber un psiquiatra en los centros de tratamiento. Eso no tiene ninguna justificación. Lo cual no quiere decir que el sujeto no sea evaluado desde su dimensión de salud mental, pero que tú le exijas a un servicio de tratamiento que tenga que costear lo que implica la presencia de un psiquiatra es sobrevalorar el papel del psiquiatra y al mismo tiempo reducir el problema a un problema única y exclusivamente de salud mental. Me siento más torpe y más inculto en el tema, ¿no? Hay dos aspectos que yo quisiera que tuviésemos en consideración en esto del aspecto de la drogadicción. El drogadicto tiene un proceso y el proceso le va llevando a una complejidad cada vez mayor, ¿sí? Y atreverme a decir que se necesita o no se necesita, yo creo que es un atrevimiento. Hay drogadictos que necesitan psiquiatra y psiquiatra, pero bien especialista, y hay drogadictos que no necesitan el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el grado de complejidad de su problema y el proceso no es muy avanzado. Si miramos el proceso de deterioro del niño o del adolescente o del joven y dónde le lleva el consumo, le llevará a un problema de salud mental en un 80%. Hay gente que no necesita el tratamiento. ¿Por qué? Porque su proceso fue cortado a tiempo y lo puede rectificar perfectamente. En el tema del tratamiento y de la prevención, nosotros tenemos también que partir de que necesitamos una visión de proceso y una visión de complejidad. Si nosotros no abordamos con el tratamiento el proceso, y el proceso quiere decir que es un aprendizaje. Uno de los obstáculos mayores que tenemos en las instituciones es la inercia, es dejarnos llevar de lo que aprendimos y no nos damos cuenta de que el problema de la droga avanza y avanza y avanza y la complejidad está cada vez más grande y necesitamos, lógicamente, nosotros también avanzar en ese proceso. Entonces yo les dejo ese abreboca. O sea, tanto en el tratamiento como en el problema hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta. El proceso y la complejidad de los problemas. Gracias. Agradecemos entonces a Luis Ramírez las intervenciones. Yo creo que nos queda en esta presentación, nos quedan grandes retos, grandes desafíos, grandes cosas por entender. Iniciamos planteando entre la fuerza y el acento que se pone en políticas de control de oferta y de reducción de demanda. No conocemos la evaluación de qué invierte cada país en lo uno y en lo otro, pero yo creo que en términos generales, si observamos que la mayoría de los indicadores de casi todos los países está puesta en el control de oferta y está puesta en la sustancia y no en las personas. ¿Cuántos cultivos hay? ¿Cuántos cargamentos cogieron? Todo es puesto en la sustancia y no en las personas. Tenemos un desafío muy grande. De otro lado, es claro que estamos hablando de un tema con muchas aristas, complejos, y que no le compete solamente a salud. ¿Dónde están los otros que tienen competencias? Hay países, Uruguay entiendo tiene un Ministerio de Integración Social, hay países, ¿dónde está educación? ¿Dónde está trabajo? ¿Dónde está agricultura? ¿Dónde están esos países en el debate de la respuesta a un tema donde las respuestas son de tanto tipo?
creo que tenemos todavía mucho sobre el papel, mucho sin aplicar y mucho sin entender. Y tenemos nosotros un desafío grande y es, primero, que se entienda qué quiere decir el enfoque de salud pública y derechos humanos y quién hace parte y quiénes hacen parte de toda esta respuesta y cómo abordarla. Yo dejaría acá, nos quedamos con muchas preguntas, muchas ideas, muchas tareas, mucha responsabilidad para seguir debatiendo a nivel local, nacional, internacional, en todos los espacios que tengamos, e ir nosotros también aportando también en el trabajo que vamos a desarrollar. Gracias. Un segundo.